noches y bienvenidos a esta edición tan especial de Gabinete de Investigación. No tengo que presentar a los invitados que tengo hoy al programa, a los colaboradores, porque son habituales. Toño Cela, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas noches, Miguel, muchas gracias, bien hallado. Lo que pasa es que hoy igual vienes un poco más nervioso que otros días, porque vienes a hablar de tu libro, en este caso, del evento, ¿no? No, yo creo que está todo bajo control y nervios los justos. Aitor Curiel, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. A este castillo de Fuensaldaña, os voy a decir una cosa, creo que no había mejor sitio para albergar un evento como la Caja Negra. Estoy completamente de acuerdo, son ya muchos años de la mano de Antonio organizando muchas actividades en relación al crimen, a la ficción, a todo este tipo de actividades relacionadas, y es uno de los sitios más bonitos en los que lo hemos hecho, y lo hemos hecho en sitios muy bonitos, cosas diferentes pero parecidas. Bueno, les vamos a contar qué es esto de la Caja Negra, por qué hemos sacado el programa de nuestro plató habitual y qué es lo que vamos a contarles a lo largo del programa de hoy. La Caja Negra, pues casi mejor que nos lo cuenten nuestros invitados, que nos lo contéis vosotros, que sois los que habéis estado pergeñando lo que tiene que haber detrás, lo que iba a ser esta Caja Negra. ¿Qué es? ¿Qué es la Caja Negra? A ver. La Caja Negra es un proyecto que se lleva trabajando desde hace décadas casi, ¿verdad? Madurando, sí, como el buen vino. Exacto. Y básicamente lo que pretende es acercar al público las diferentes formas de observar la criminalidad, los integrantes de ese poliedro que es el delito, el delincuente, la víctima, los sistemas de control social y sustentado en su parte inferior por la criminología, desde el arte, desde las artes, desde cosas que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día cuando nos sentamos en casa en el sofá, de las películas, de la música, de la literatura, del cine, incluso de las artes plásticas, como las exposiciones como la que hemos diseñado de Killers. En definitiva, se trata de ofrecer un espacio lúdico, pero también de reflexión acerca de cómo combatir más y mejor las diferentes formas de criminalidad. Son muchos aspectos. Al final estamos hablando de crimen y ficción. Siempre decimos que la realidad supera a la ficción, y muchas veces es así, y a veces se mezcla, y a veces la ficción se nutre de la realidad y la realidad se nutre de la ficción muchas veces. No, aquí tenemos un poco de todo. Tenemos en la exposición igual alguno de los killers, de hecho más de uno de los killers de arriba ha sido descubierto por alguno de los ponentes de la próxima mesa, por ejemplo, y es un hecho real, ¿no? Y lo juntamos también con ocio, con cultura, con cine, con películas, pero no una película sin más, sino una película comentada con ciencia, comentada realmente con saber, con sabiduría, y compartiendo los conocimientos para al final lo más importante que siempre, ¿no? De coger a los malos y que podamos vivir un poco más tranquilos todos. La verdad es que el género negro, el thriller, el cine negro, la novela negra, está muy de moda, está muy en auge. Y esto también supone poner a Valladolid, a Castilla y León, dentro de ese calendario de semanas negras ya importantes que hay en toda España. Yo creo que sí, de hecho, uno de los grandes retos era precisamente ese, el cubrir un espacio que no teníamos. Valladolid es de las pocas ciudades que no contemplaba desde hace muchísimo tiempo la creación de una semana negra, y esto es una semana negra, bueno, más bien es un mes negro, porque prácticamente ocupamos todo el espacio del mes de noviembre. Pero no solamente por esa evidencia, sino también porque hemos tenido la oportunidad de participar en otras semanas negras como Pamplona, Barcelona, Valencia, Gijón. Y nos ha animado el hecho de que, como bien dices, Miguel, el formato de género negro en sus diferentes texturas está siempre de actualidad y está siempre muy bien aceptado por el público, y esa es una de las principales razones por la que hemos decidido crear esta caja. Pero es mucho más que una semana negra. ¿Por qué? Porque partimos también de realidad, no solo de ficción, no solo de entretenimiento, no solo de cultura, sino partimos de realidad. Y Valladolid y Castilla y León es un referente en el mundo de la criminología, desde la criminalística, desde hace más de 20 años, en gran medida gracias a muchos de los que están construyendo esta caja negra y que están llenando esta caja negra de actividades. Castilla y León, Valladolid fue referencia en la creación de las titulaciones de criminología en España, fue referencia en la creación de los colegios profesionales de criminología en España, es referencia en la resolución de múltiples casos, no solo regionales, sino nacionales
profesionales en los que nuestros profesionales intervienen y colaboran. Entonces, la ficción, por supuesto, estar a la altura de las mejores, pero además la realidad, trayendo a los mejores criminólogos y los mejores científicos, antropólogos forenses de este país y de Europa. Voy a meterme un poco a desgranar eso que estás comentando, que es el contenido, el programa que está teniendo esta caja negra. Es que no solamente hay ficción, como decíamos, no solamente hay música, no solamente hay cine, sino que es que hay trabajo real, científico. Creo que recordar, hay un taller de psicología forense, hay un taller de criminología forense, hay un taller de antropología forense además. ¿Qué se pretende con todo eso? Pues aunar todas las vertientes, todas las caras del poliedro, todas las situaciones que puedan intervenir. Fíjate que aparte tenemos una exposición y te decía yo antes, es que uno de los killers, Bretón, el que lo resolvió, nos va a dar una conferencia. Francisco Echeverría es el forense que dijo que los huesos no eran de animales, que eran de niños. Pues el mismo que resolvió el caso de killers que tenemos en la exposición es el que nos va a hablar en una conferencia. El científico real, no el de la serie de ficción, que también está bien, o el del libro, que también está bien. Por eso es crimen y ficción, todo junto, desde todas las caras, desde todas las perspectivas. Antonio, ¿para quién? ¿Para quién? Para todos los públicos y para la gente interesada de diferentes sensibilidades. Al que le gusta la música se va a encontrar un concierto de jazz magnífico en el que se van a reproducir o se van a interpretar temas de series de televisión como Breaking Bad, como The Wire, como Peaky Blinders, obras cinematográficas de culto como El Chico de Charles Chaplin, una película de cine mudo que va a poder ser disfrutada y degustada con Miguel Ángel Recio, con un pianista que va a ponerle el sonido a una película que solo tiene la imagen y la sensibilidad de los pioneros del cine. En resumen, yo siempre lo he definido Caja Negra como un menú de degustación, si se puede hablar así, en el que se invita a prácticamente todos los paladares a degustar desde los primeros platos, los principales, hasta el postre. Y para todos los públicos. El otro día en un concierto una niña bien joven decía, este es jazz pero del divertido. Así nos decía al salir del concierto una chica el otro día. Realmente incluso para todas las edades y para todos los públicos, cada uno le gustará más el primer plato, le gustará más el segundo, le gustará más la carne, el pescado o el postre, pero para todos hay algo en esta caja negra. Siempre hablamos en los programas habituales, cuando analizamos los casos que traemos, la importancia que tiene la figura del criminólogo, que a lo mejor hasta ahora era un poco desconocida, no sé si se incentivaba mucho, quizá esto empieza a sembrar semillas para que haya... Somos criminólogos, luchamos por la ciencia, desde la medicina legal y forense, desde la criminología, desde la psicología, desde el mundo del derecho, sin complejos. No hay que estar acomplejados porque la literatura negra o el cine negro pueda ser de menos calidad que el drama o que la comedia, no, todos son distintos tipos, pero es que la realidad es más increíble y traemos, insisto, a los mejores científicos que resuelven los casos más difíciles aquí, a Fuensaldaña, a Castilla y León, y los hemos traído gracias sobre todo a Antonio Cela y a un grupo de colaboradores que llevan meses trabajando en ello. Bueno, en realidad, y siendo justos, Aitor y yo llevamos trabajando más de 20 años por y para la criminología en Valladolid, en Castilla y León, pero fuera también. Hemos estado presentes en casi 10 universidades, impartiendo cursos, talleres, seminarios. Hemos participado en la comisión del Senado para aportar ideas en algo tan importante como es la figura de los desaparecidos sin causa aparente, y el decálogo que trasladamos al Senado fue muy bien recogido y se incorporó como recomendación final en el informe que emitieron en el año 2013. En resumen, creo que llevamos muchos años trabajando desde tres vertientes que son muy importantes. Yo eso quiero que lo explique Aitor, la importancia del profesional, del académico y del divulgador, y eso yo creo que él tiene... Sí, a ver, la afición nos trae vocaciones también, y un buen profesional es aquel que cuida en una mesa con 4 patas. No solo hay que ejercer la profesión y hacerlo lo mejor posible, hay que estar formándose toda la vida, pero no solo eso, sino también hay que divulgar la ciencia, informar y formar, prevención para evitar el crimen, y por supuesto enseñar al que sabe menos que tú. Cuando enseñas al que sabe menos que tú, dominas de una manera diferente y además te planteas dudas que si no, no te planteas. Las cosas no se hacen así porque siempre se han hecho así, es que siempre se han podido hacer mal. Entonces hay que entrar en el debate, en la discusión, en el trabajo en equipo y aprender mucho. Insisto, se nutren la ficción de la realidad y la realidad de la ficción, y todo ello nos lleva a tener más vocaciones y tener mejores profesionales, y hay muchos criminólogos en España muy bien formados y peleamos por ello desde hace 20 años y conseguiremos que nuestro país sea mejor y mucho más seguro.
nosotros contamos con ello. Si conseguimos sembrar un poquito la semillita también con este programa y por supuesto con la Caja Negra que cumple su primera edición, que espero que sean muchas. Esperemos. No voy a decir nada, toco madera, además un pajarito me ha dicho que ya se está trabajando en la próxima. Aquí estaremos, si podemos, aquí estaremos en la próxima edición. Digo, si podemos sembrar esa semillita para que haya nueva gente interesada por la criminología, nuevos criminólogos, pues fantástico, bien sobrejugar. Piensa que la caja es muy grande y caben muchas cosas. Igual todavía hay sorpresas en esta o en futuras ediciones. Yo sé que con el programa estamos enganchando a muchísima gente a por lo menos pensar con esa metodología de criminólogo a partir de ahora. Además, Miguel, lo doy por satisfecho. Gabinete de Investigación en general, y bueno, voy a permitirme un poco una licencia hacia ti personalmente. Gracias a Gabinete, gracias a ti y gracias a la tele, estamos consiguiendo llevar un formato serio, riguroso, divulgativo, pero a la vez absolutamente fiable, y yo creo que cumpliendo una función social. Y una función que ya ha recibido frutos como los que ya conoces, el tema del teléfono para prevención de algo tan importante como el suicidio, que eso es gracias a tu programa, y realmente lo que nos satisface es eso, no solamente formar una de esas 4 patas que comentaba Aitor de la mesa de la criminología, sino además el que sirva para cosas de utilidad a nuestra sociedad. Gracias a nuestro programa, que es de todos los que salimos aquí. Y de los que nos ven, y de los que nos ven. Por supuesto, de los que nos ven. Os doy la enhorabuena por haber conseguido poner en marcha esta primera edición de la Caja Negra, que sean muchas más. Me voy a seguir recorriendo, porque el programa de hoy lo vamos a dedicar por completo, vamos a hacer un 360, como decís vosotros en vuestro hashtag, a esta Caja Negra, y hablabais de una exposición. Yo sé que es muy interesante, está durante todo el mes de noviembre, si no me equivoco, Antonio, la exposición, ¿no? Hasta el 20 de noviembre. Hasta el 20 de noviembre, hay tiempo para venir a verla, pero merece la pena hacer un recorrido por la historia de los asesinos, de los criminales más sanguinarios, o más mediáticos, o más conocidos, y adornadas con algunas piezas que merecen mucho la pena ver. Nos vamos a echar un vistazo a la exposición, ¿sí? Perfecto. Vamos. Esta Caja Negra transita por el mundo del crimen, pero yo creo que estaría ese camino un poco incompleto si no fuéramos un poco de la mano de Paco Pérez Caballero. ¿Qué tal estás, Paco? Encantado de estar aquí con vosotros. Y sus killers, bueno, tus killers no, el libro donde has recopilado a los killers. Sí, ¿no? sí, hemos hecho un pequeño trabajo de investigación para reunir a los más representativos, siempre con una vocación muy sencilla, y es que nos sirva a nosotros para entender lo que ocurre a nuestro alrededor, porque mirando a los peores de nosotros podemos protegernos de algunos que no son tan malos, pero que nos pueden hacer mucho daño. Pero se da una circunstancia muy curiosa. A pesar de que el crimen es atrayente, es muy atractivo para nuestra mente, a veces algunos de los asesinos más sanguinarios y más truculentos de la historia los dejamos olvidados, han quedado olvidados. Afortunadamente por un lado, pero es llamativo, ¿no? Sí, es muy llamativo, y es la respuesta a esta historia absurda que a veces nos alcanza a los periodistas, de que todo lo que tiene que ver con el crimen, con la crónica negra, es morbo, no tiene utilidad, y eso, hombre, si lo hacemos mal, claro, es posible que cómo está efectivamente, hecho todo. Exacto, pero si nosotros tenemos la vocación que debemos tener, que es el servicio público, por supuesto que conocer a todos estos asesinos nos va a ayudar, por ejemplo, a descubrir que la cara del asesino no existe, que el vecino de al lado puede cometer un crimen terrible. Acuérdate de esa frase que se repite, ¿no? Si siempre saludaba, siempre decía buenos días. Hay claro. Otra frase, todos tenemos un asesino en potencia dentro, quién sabe, ¿no? Por supuesto, todo el mundo puede llegar a matar, aunque eso esconde una trampa, porque no todo el mundo se puede convertir en un asesino sanguinario. Por lo menos como los que aparecen aquí. Este es el libro Killers, en el que se basa esta exposición, que además está muy bien ilustrada, muy bien acompañada con algunos de los objetos pues de la historia de la criminología, y algunos que nos pueden acercar un poco a esos momentos. Pero ¿por dónde empieza, por dónde puede empezar la historia del crimen? Por lo menos la historia moderna del crimen. Bueno, es muy complicado, pero fíjate, aquí tenemos un asesino en serie muy representativo, que es el Sacamantecas de Vitoria,
completamente olvidado, como tú decías, y sin embargo mató, antes que Jack el Destripador, mató al menos a una víctima más y de una manera absolutamente terrible. ¿Por qué aquí lo hemos olvidado y en Londres, donde no atraparon nunca al verdadero asesino, aquí sí lo tenemos, a Garallo, que era el sacamantecas de Vitoria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los ingleses son muy listos y saben cómo explotar un fenómeno que por un lado entretiene sin duda, pero por otro lado recuerda que por las calles de Londres, por Whitechapel, había un peligro muy palpable y ese peligro no ha desaparecido y ya estaba actuando en España y no ha dejado de actuar nunca. ¿Qué recorremos? ¿Qué se va a encontrar alguien que haya visitado este Killers aquí en la Caja Negra? Pues va a ir viendo distintas representaciones, distintos paneles en los que se recogen todo tipo de acontecimientos criminológicos, fundamentalmente asesinos, no solo en serie. Por ejemplo, tenemos también el presunto asesino de JFK. No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall. Para mí es un caso, y creo que para mucha gente, que no está resuelto, que tal vez algún día acabemos por saber la verdad, pero es que también olvidamos nuestra propia historia, porque hay magnicidios importantísimos en nuestro país, como por ejemplo el de Prim, que todavía también tiene muchas preguntas. Así que el que pasee por la exposición se va a encontrar algunas respuestas, pero sobre todo muchas preguntas. Ted Bundy. Jack the Ripper. Había sido detenido por hechos contra la propiedad en diferentes localidades. Paco, estamos rodeados de unos amigos peculiares en esta zona de la exposición, Jack el Destripador, el estrangulador de Boston, Ted Bundy aquí a mis espaldas, Charles Manson, el arropiero, unas figuritas todos. Sí. Y de todos ellos se puede aprender, porque fíjate, estábamos hablando de, por ejemplo, el arropiero, que fue el asesino en serie que más ha matado en España y mucha gente no lo conoce, lo ha olvidado. Es el mayor asesino en serie que tenemos en la historia de No España. se sabe a cuántos llegó a matar realmente, se le probaron 7 u 8, pero fue muy difícil seguir la investigación porque mató a lo largo de todo el país, incluso en las Islas Baleares, así que es muy difícil saber a cuántos mató, pero se sabe a ciencia cierta que fueron muchos. El Delgado Villegas nunca fue legalmente culpado ni juzgado por sus crímenes, al serle detectada una grave enfermedad psiquiátrica, por la cual se le declaró falta. ¿Por qué no lo conocemos y no lo recordamos? Pues porque en España hay un sonsonete que dice que en España no hay asesinos en serie, que aquí no matan. De hecho, yo he escuchado a algún inspector de policía decir que es un invento de la prensa, que los asesinos en serie no existen. Podríamos ¿no? enumerar ahora mismo media docena, así a bote pronto, yo creo. Y en esta misma sala hay algunos españoles que han pronto. matado a más de una persona, y en esta serie que dice el FBI, ¿no? Que ya sabes que esa definición siempre está puesta en entredicho porque hay algunos asesinos en serie que no llegan a matar a 3, pero que iban por ese camino. Hay como somos muy maniáticos de etiquetar, siempre tratamos de buscar cuál ha sido el peor asesino de la historia. ¿Se podría medir en el número de víctimas, que ha matado a muchísimas, o en la calidad, vamos a decir así, de sus asesinados, porque ha cometido grandes magnicidios? Hablábamos antes de JFK, del asesino de Lincoln, de Prim aquí en España. ¿A quién se puede definir, a quién se le puede poner esa etiqueta del mayor asesino de la historia? Es dificilísimo. Siempre hablamos de los asesinos de la vida civil, porque claro, si nos vamos a pensar en los grandes dictadores, por ejemplo, estamos en otro campo, ¿no? Historia, ¿no? Pero aquí, claro, a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, el doctor Muerte, ¿no? Harold Shipman. Los crímenes perpetrados por el doctor Harold Shipman no fueron particularmente sádicos, pero sí absolutamente mezquinos y devastadores. Imagínate lo que es que te mate el médico. Esto es todavía más grave, que parece que una persona en la que confías te puede matar. Y otro representativo es Ted Bundy, que tú mismo lo has mencionado. Todo el mundo lo tiene en la cabeza porque era guapo, era un tipo que tenía una vida maravillosa por delante y sin embargo se dedicaba a matar. Y por último Jeffrey Dahmer, que está de actualidad. Está muy de moda el mundo de los asesinos en serie. Y a mí hay una cosa que me pone el vello de punta, que ha sido recientemente Halloween, y había gente que buscaba el disfraz de Jeffrey Dahmer para salir a la calle disfrazado del carnicero de Milwaukee. A mí una cosa que me parece muy interesante, que también me pone los pelos de punta. Veías la serie de Jeffrey Dahmer, pero ha pasado con muchos de ellos que han estado encarcelados. Y es que acumulan una legión de seguidores, incluso de personas que llegan a enamorar a distancia, sin conocerles, a gente. ¿Qué atrae de esa personalidad que es tan
tan dañina, tan truculenta? Pues es una cosa muy estudiada por la criminología, se llama ibristofilia y ocurre normalmente en el caso de las mujeres. Se enamoran de los hombres porque ven en el crimen, en la violencia, algo atractivo. Creen que de alguna forma el asesino salvaje las puede proteger cuando realmente es su mayor amenaza. Y ahí cae un mito, porque hay que decir que el asesino, el violador, no es más hombre que los demás hombres, sino al revés, es un hombre defectuoso, es alguien que está estropeado, con lo cual no hay nada que admirar. Lo que tenemos que hacer es estudiarlos para ver de qué manera nos podemos proteger de ellos. Hay una cuestión que es muy interesante y creo que excepto Bonnie and Clyde, que lo hemos visto, hay un episodio que se le dedica, no hay mujeres. Bueno, en el libro hay alguna. Por ejemplo, hay una asesina en serie terrorífica que es Aileen Wuornos. Yeah, thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Couldn't even have my appeals right. La recordarás por la película Monster, en la que Charlize Theron, que es una mujer atractiva, una magnífica actriz, se transforma en esta mujer que daba realmente miedo. Era una mujer que iba detrás de los hombres y quería castigarlos porque los culpaba de su situación. Y los atraía como una araña, de hecho la llamaban la mujer araña. Pero hay menos psicopatía en las mujeres a la hora de asesinar, son menos asesinas, es algo genético, ¿se puede describir algo? Mira, hay una cosa muy sencilla de explicar y es que el mal no tiene ni sexo, ni tiene que ver con la procedencia, ni con el color de la piel. Todo el mundo puede ser malvado. Ahora, lógicamente, cada uno utiliza sus armas. Si eres un varón y estás muy dotado físicamente, eres fuerte, es muy probable que puedas matar con tus propias manos. Las mujeres cuando matan lo hacen de otra manera, utilizan la inteligencia. El caso de Aileen Wuornos, pues utilizaba un arma de fuego, ¿no? Y no tienen por qué buscar otros recovecos. Pero te puedo asegurar, y la historia reciente lo demuestra, que las mujeres también son capaces de cometer crímenes absolutamente terribles. Te voy a hacer una pregunta complicada para acabar, Paco. Nosotros somos españoles, latinos, se habla siempre de la sangre caliente. Hay más, se ha estudiado si hay más crímenes, si hay más asesinatos, si hay más asesinos en estos países de la sangre caliente. ¿Influye eso? Por supuesto que influye, pero no significa que haya más crímenes, por ejemplo, en nuestros países latinos que en los países nórdicos, donde también hay mucho crimen. Pero es verdad que el clima es fundamental. Todos hemos experimentado cambios de humor cuando hay mucho viento, cuando hace mucho calor, estamos más irascibles y eso puede generar un arrebato. Ahora, a la hora de los grandes crímenes en serie, de los crímenes en masa, por ejemplo, hay pocas diferencias. Estoy pensando en Breivik, que está, por ejemplo, aquí también representado, que efectivamente sabes que se lió a tiros. Hay muchos asesinos en todas partes del mundo que deciden acabar con otras personas. Lo que sí nos une a todos es que siempre lo hacemos pensando en nuestros propios intereses. Y es verdad que los hombres matan más y con más violencia, y hay que tener mucho cuidado con determinados sujetos, porque una vez empiezan a ver que matan y no ocurre nada, pueden seguir con ese comportamiento. Se desencadena, ¿no? Exacto. Ese gen. Y además cerramos con una pequeña galería de asesinos españoles, empezando por Antonio Anglés, que es quizá uno de los más mediáticos. El gran desconocido, solo lo conocemos por las palabras de Ricard. El caso Alcácer es probablemente el más misterioso de nuestra historia negra, entre otras cosas porque hay muchos puntos negros, muchas interrogantes que no se han resuelto, una investigación defectuosa y luego pues hay teorías de la conspiración que a veces han venido a echar todavía más barro sobre esta realidad. Pero sí que sabemos que hay un delito sexual muy grave, como también un delito sexual era lo que cometía el asesino de ancianas de Santander, que es otro de los personajes más espeluznantes que ha dado nuestra crónica negra. Y qué decir de José Bretón, que tremendo. Todavía cuando los niños entran en un crimen, ya la cosa ya es espeluznante a niveles insospechados. Es horrible cuando un padre decide matar a sus hijos para hacerle daño además a su pareja, algo que por desgracia, caso muy de actualidad, que además está de actualidad, como sabes, por ese caso en Gijón, donde una madre ha matado a una niña para hacerle daño a su pareja. Creo que es de las cosas que más nos puede tocar el corazón a todos, porque como dices, los niños son absolutamente inocentes, merecen toda nuestra protección y toda nuestra atención. Así que haríamos bien en unirnos para luchar contra los malvados, porque los buenos siempre somos más. Desde luego, Killers, esta exposición, pero este libro también en el que se basa, como decías, es una exposición y es un libro para aprender, para darle un poco de didáctica también a la historia negra, en este caso
de nuestro país, pero también de todo lo que nos rodea. Sin duda, porque de cada uno de esos asesinos puedes sacar una enseñanza para tu vida. Y hay muchos psicópatas sueltos, no todos te matan, pero todos te hacen daño. Así Desde luego que sí. Merece la pena tener los ojos abiertos. Gracias, Paco, bienvenido. Muchas gracias a ti. Estamos de vuelta de publicidad y seguimos en el castillo de Fuensaldaña, donde nos hemos venido a hacer este particular gabinete de investigación con el MacGuffin, como diría Hitchcock, de este evento, la caja negra, que ya les hemos contado en la primera parte del programa. Muchos nombres, muchos temas, y entre ellos pues han decidido que era buena mezcla utilizar, o mejor dicho, usar el crimen desde dos puntos de vista. Supongo que desde el real, desde el que nosotros analizamos semana a semana, pero también desde el punto de vista de la ficción, que es un punto de vista interesante. Yo no sé si mezclan muy bien, pero para eso tengo a dos invitadas que van a participar también dentro de esta caja negra y que seguro que nos podéis aclarar un poco más qué es esto del crimen, si encaja bien el crimen ficción y el crimen real. Paz Velasco, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes. A tu casa, además. Sí, a mi casa, a mi ciudad natal, por supuesto que sí. Un placer. Criminóloga, escritora, jurista, estaría 2 horas aquí leyendo tu currículum, pero bueno, casa bien esto, ¿no es un poco como el agua y el aceite para los...? No, a ver, sí y no. Casa muy bien porque un libro de ficción bien escrito, una historia bien montada, una mente criminal bien desarrollada, una trama creíble, una serie de elementos que dan pie a que el lector disfrute, como decía Alfred Hitchcock, de un buen crimen, de un buen asesinato, es una maravilla. En cuanto a esta unión ficción-realidad, ahora tenemos una serie de elementos que aparecen en Netflix, en documentales, en libros, que se ha mezclado muy bien y que por fin ha dado digamos, el fruto correcto, que es el true crime. Hace 15, 20, 30 años el true crime estaba muy ficcionado. Hoy en día hemos llegado al true crime puro. Se sigue haciendo el true crime ficcionado. Bueno, es que hay veces que se confunde un poco con el docu-reality, no se sabe muy bien Exacto, hay unos elementos de true crime muy concretos y ahora está teniendo mucho éxito una serie ficcionada de crímenes reales que es Dahmer. Eso es una ficción de unos crímenes que ocurrieron realmente. Y otra cosa es ver el true crime de Jeffrey Dahmer, donde habla de sus cintas. Entonces, yo creo que es importantísimo para los escritores de ficción, y algo que me parece complicadísimo, por eso yo jamás podré escribir ficción, que es sacar de la nada, porque es de la nada, exacto, un crimen con lo que conlleva todo, o sea, un enfoque holístico de un crimen es complicadísimo. No solo estamos hablando de un señor que mata, secuestra, agrede, no, son todos los elementos que implican que el lector crea que lo que está leyendo es real. Es un crimen de verdad. Correcto. Nos lo va a explicar nuestra escritora, Susana Rodríguez Lezaun. Bienvenida también. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí, de verdad. Claro, yo preparando esto y estudiando un poco esta historia de los crímenes y la ficción, decía, hombre, un asesino, yo me pongo en el papel de un asesino real. Pues me tengo que preocupar de cometer relativamente bien el crimen y a partir de ahí de tapar todas las pruebas posibles. Pero claro, cuando yo me pongo delante del folio en blanco, tengo que imaginarme el crimen, quién es la otra persona, tengo más recorrido por delante. No sé si eso es más fácil o es más difícil que cometer el crimen real. Pues yo nunca he cometido un crimen real, con lo cual... Hombre, aunque lo hubieras cometido tampoco creo que nos lo confieses hoy aquí, pero de hecho nunca ni he robado en una tienda, o sea, nada, soy muy cobarde para eso, se me apoderan los nervios. Sin embargo, a nivel ficción, la verdad es que a veces la imaginación se me desborda. Imagino crímenes de lo más variopinto, siempre unidos a una trama, es decir, el crimen es solo el punto de inicio de una ficción, de la novela. A partir de ahí, tú lo que tienes que hacer es presentar todo lo que tiene alrededor, no solo la víctima, sino también los sospechosos y tu investigador, que puede ser policía o puede no ser policía.
Hoy en día la ficción, sobre todo creo que por el peso de las series audiovisuales, necesita tener muchísima carga real. Por eso yo la primera y muchísimos compañeros vamos a la fuente, es decir, vamos a la policía, vamos a Guardia Civil, al ejército, a criminólogos, a forenses, que nos orientan. Es muy interesante ese tema, porque siempre que hablamos de ficción y de crímenes, por lo menos en lo que nos respecta a televisión y cine, de lo que hemos visto hasta ahora, parece que estaba como muy alejado. Todos tenemos en la cabeza series norteamericanas, CSI famoso. Y nada que ver con esto. Claro, nada que ver con la realidad. No. Con nuestra realidad. Con nuestra, esa es. Sin embargo, ahora nos aproximamos un poco más a la verdad, a lo que sucede realmente. Nosotros yo creo que lo intentamos, yo al menos lo intento muchísimo. Hay una figura en literatura que es muy importante, que es la suspensión de la credibilidad. Tú como autor tienes que ser capaz de coger la credibilidad del lector, metértela en el bolsillo y no soltarla hasta que cierre el libro y que se crea que todo lo que estás contando es cierto. Si consigues que la credibilidad sea tuya durante las 400 páginas que dura tu historia, has ganado. Sin embargo, si el lector en algún momento dice, ¿dónde vas? ¿Cómo te has columpiado? Ese tipo de cosas, nada. O sea, es un mal libro, es una mala trama, es una mala exposición. Por eso, como estamos tan sobreexpuestos a técnicas policiales, es muy importante que lo que narras, aunque todo es mentira, todo es ficción, tenga una base de realidad. Yo te digo, yo tengo un grupo de policías a los que le pregunto, queda muy crudo, si yo asesino a alguien en un suelo de baldosas y le paso lejía, no me pillas. Y dice, no, pero sabré que ahí hay sangre y levantaré las baldosas porque las junturas son porosas y a partir de ahí la lejía no habrá pasado y te voy a pillar. Entonces hacemos ese juego de yo propongo y ella me desmonta, ¿sabes? Que es súper interesante para ver hasta dónde puedo estirar en la novela. Someter la novela a la prueba del algodón. Eso es. Luego hago lo que me da la gana, pero sobre todo porque al final yo parto de la ventaja de que es ficción, de que es todo mentira, de que todo sale de mi cabeza, pero esa parte de verdad yo la necesito y creo que el lector también. Fíjate, también pensando, yo creo que un criminal, un asesino que cometa un crimen tiene que tener una parte también de ficción para ir imaginando los episodios que tiene que ir escribiendo. Lo que pasa es que los tiene que ir escribiendo de verdad. En el caso de un asesino real, y vamos a poner el caso, por ejemplo, del asesino múltiple, porque es un asesino múltiple secuencial, es decir, el asesino en serie, has dicho una palabra mágica, que a mí me encanta, que es el guión criminal. Yo hay algunas conferencias que doy que comparo el guión criminal que hace un escritor de ficción, como puede ser Susana, con el guión criminal que crea un asesino múltiple y que después va cumpliendo paso a paso. Es decir, tiene que imaginar en su exacto, cabeza. Primero lo fantasea, lo elabora, le da forma, lo nutre. Hay unos pasos anteriores al crimen que se llama acting out y después pasa a la acción. Pero todo eso antes, él tiene un cuaderno mental en blanco en su cabeza que va elaborando paso por paso. ¿A quién voy a seleccionar? ¿Por qué voy a seleccionar? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué método voy a utilizar? ¿Qué modus operandi? Es decir, todo eso no es me levanto un día. Otra cosa, estoy hablando de asesinos seriales, ¿de acuerdo? Otra cosa es un homicida un homicida simple que ante una respuesta, una amenaza, venganza, celopatía, puede cometer un crimen. Pero el que más planifica, el más organizado... Sí, hablamos del psicópata organizado. Exacto, el psicópata organizado, que es protagonista últimamente de muchas novelas negras, no solo españolas, sino nórdicas, americanas, es ese sujeto que planifica hasta el último detalle, porque el fin último es que no le atrapen. Pero siempre lo terminan atrapando. ¿Por qué? Pues porque muchas veces es su vanidad, su propio orgullo el que le hace cometer un pequeño error. Y está ahí la policía real, igual que en la ficción, que descubre ese detalle que le dirige hasta él. Siempre se habla de es una pregunta tópica esta de los crímenes perfectos y siempre se dice la respuesta de no hay crímenes perfectos sino investigaciones imperfectas, pero esto es real, también en la ficción sucede. Yo creo que sí hay crímenes perfectos y se han cometido. Y yo también. Y no los han pillado, por eso son perfectos. Yo recuerdo, siempre lo tengo muy presente, cuando empecé a documentarme para la segunda novela, creo, un inspector de policía ya mayor me decía, ¿tú no te imaginas la de maridos que han muerto envenenados poco a poco por sus mujeres a lo largo del siglo XIX, principios del XX, que le añadían 2 gotas de matarratas a la comida, a la bebida, cada día, durante meses?
el pobre se ha puesto enfermo, fíjate qué pobre, y ella muy preocupada, y 2 gotitas. Y seguía, como no había autopsias, no había nada, se estaban quitando de en medio al marido, que seguramente sería un maltratador, sería una, una persona violenta, X, no lo sé. Y quizá intento justificarlo de alguna manera cuando no es ni necesario, es un hecho. Como no había autopsia, simplemente el hombre había muerto de un mal interno y ya estaba. Es un crimen perfecto, perfectísímo. Entonces, con esos métodos. Sí, sí, claro, pero hoy, y ahora. Lo que pasa es que hoy se lo ponemos muy difícil. Sí, no, sí, hay multitud de analíticas, en las autopsias, de pruebas, bueno, la investigación es súper exhaustiva, pero yo estoy segura de que hay, de que se ha cometido. Además, en el caso que está comentando Susana, que es interesantísimo, la impunidad femenina, hasta que no nace la ciencia forense de la toxicología, a finales del siglo XIX, en 1857, era imposible detectar un veneno en un cuerpo. Y yo también, porque creo que existe el crimen perfecto, la razón que ha dado Susana es perfecta. Pero hay un tipo de crimen que considero que es perfecto y es aquel que no se sabe que se ha cometido un crimen. Me explico. Poder alterar la escena de modo que haces pasar un asesinato o un homicidio doloso por un suicidio. Tú matas a una persona de la manera que sea y recolocas, escenificas, amañas la escena para que esa persona termine colgada en una viga. Ahora, hoy en día, evidentemente con la cantidad de expertos en diferentes ciencias forenses, se puede determinar a través de un elemento y una herramienta fundamental que es la autopsia psicológica que esa víctima no se ha suicidado. Se analizan una serie de elementos para saber que... Pero antes, lo que dice ella, una señora va retroalimentando con un veneno al marido, muerte natural, y a lo mejor pues bueno, quiere dar a entender pues, que ha fallecido de otra manera y ocurría. Entonces, sigo pensando que el crimen perfecto existe en estos 3 campos. En el campo de la impunidad, cuando no se sabe qué ha pasado, los ángeles de la muerte, esas mujeres que trabajan en hospitales y fallecen sus pacientes. ¿Quién va a hacer una autopsia en un hospital, un lugar donde la muerte es habitual? En segundo lugar, cuando se altera la escena del crimen, y luego todos estos crímenes que hay, como Zodiac y otros muchos que jamás han sido atrapados. Y hablemos un poco de realidad y de ficción también. ¿Qué es lo más atractivo para vosotras de la mente de un asesino? Y hablamos de asesinos, no pues lo que decías antes, no el que se levanta por la mañana y comete un asesinato, un crimen, un homicidio por impulso, no, sino el que lo planifica, el que lo tiene organizado. Luego lo hará bien o lo hará mal, pero ¿qué es lo más atractivo de esas mentes? Porque sí es cierto que a lo largo de la historia los casos han cautivado, incluso han enamorado a gente, han tenido legiones de admiradores. ¿Qué hay detrás de esas mentes? A mí la verdad es que la mente de un asesino a mí no me atrae, me da miedo. Y quizá es ese miedo y esa lucha por superarme o por superarlo a él o a ella es lo que me atrae. Es el crear, en mi caso, crear una figura, un personaje que es un asesino, que es súper inteligente, que es metódico, planificador y que además dispone de los medios para matar a su alcance, pero anteponerle un antagonista que va a intentar al menos ser tan o más listo que él. A mí personalmente me da miedo, la mente de un asesino me da mucho miedo porque yo no estoy ni de lejos a su altura. Creo que yo sería la primera víctima, seguro, vamos, la que encuentran en el ascensor, pero sí me parece esa inteligencia, esa sutileza, ¿vale? A mí me fascina cuando sale un señor que ha matado a 26 personas y sale su vecino diciendo que era encantador, que cuando se le fundía la bombilla, que cuando se le fundía la bombilla del porche, venía él a cambiársela, súper amable, y me fascina esa dualidad, pero si eres el demonio, ¿cómo es posible de que mantengas esa cara durante tantos años? Eso es lo que me fascina, pero ellos y su mente a mí me dan terror, a mí me da mucho miedo. Lo que dice Susana, estoy totalmente de acuerdo con ella, esta teoría de la dualidad desde el punto de vista criminológico de la persona que es absolutamente normal y que después descubres que tiene muchísimos cadáveres en un armario. Yo llevo años estudiando la mente criminal, me he especializado en la personalidad psicopática y en delitos violentos porque quiero saber los porqués. Yo he sido abogada muchos años y el Código Penal que te dice ante una conducta delictiva tienes una respuesta punitiva, pero en el medio hay una pregunta sin resolver, ¿por qué? Yo sigo investigando. ¿Dónde has llegado? A la mente. He llegado hasta el punto de ver las grandes diferencias que hay entre la mente de una mujer asesina y de un hombre asesino. Es brutal.
tanto desde el punto de vista de un homicidio simple al punto de vista de las homicidas seriales o secuenciales. Por las causas, por los motivos. Motivos, causas, victimología, motivación, móvil, modus operandi, es que cambia absolutamente todo. Susana ha dicho una característica fundamental de la mujer asesina y es la paciencia. Los hombres tienden a ser más impulsivos, sobre todo cuando están motivados por el sexo, sadismo o por la gratificación sexual. Las mujeres, cuando queremos matar, no he matado a nadie, pero la vida es muy larga. Cuando las mujeres queremos matar, no tenemos prisa, es decir, nos proponemos un objetivo y vamos a por ese objetivo. Y me da igual tardar 3 meses que 6. Entonces, una de las conclusiones a las que he llegado es las grandes diferencias que hay, sobre todo desde el punto de vista de los asesinatos múltiples entre hombres y mujeres. Y sigo investigando, y es lo que realmente a mí, entre comillas, me fascina. Somos diferentes a la hora de casi todo, biológicamente, a la hora de pensar, de sentir, pero es que lo más interesante es que somos diferentes a la hora de matar. Muy interesante ese tema, daría para un programa nuestro. No te digo que no te invitemos. Gracias, pero cuando no haga tanto frío. Sí, si no hace frío ahora todavía. Ahora ya nos viene el frío, vamos a ver si no damos la calefacción o lo que sea, lo que haga falta. Dándole vueltas también, reflexionaba, leyendo un poco los trabajos que habéis hecho. Yo sé que tú además has trabajado y te interesa mucho el tema de los copycats, los asesinos que imitan por imitación, que copian. Y yo pensaba, hablando también de ficción, de crímenes, en una sociedad como la que tenemos ahora mismo, sobre todo con el tema de los más jóvenes, de menores y aunque sean mayores de edad, pero jóvenes, muy influenciados por las series, por los videojuegos, donde la ficción y la realidad a veces tienen una línea, no es fina, pero que ellos a veces cruzan y no la dirimen demasiado bien. Oye, ¿no es un poco riesgo esta sobreexposición de crímenes que tenemos en informativos, en series, en videojuegos, para que luego a la hora de la verdad... Estamos viendo algún caso, incluso hoy en estos días en las noticias, ¿no?, que retransmiten un crimen por sus redes sociales, por su WhatsApp, con absoluta frialdad, con cierta normalidad. ¿No da un poco, a mí me asusta un poco ese tema, pensando en ello, ¿no? A ver, yo creo que eso pasa más en sociedades como la norteamericana, que tienen un acceso absolutamente sencillo y casi ilimitado a las armas, con lo cual, pues una persona, un joven que ha estado jugando a God of War o a lo que sea y no está bien de la cabeza, tiene algún tipo de discapacidad mental, puede ir a una tienda a comprarse un arma y entrar en un instituto y decir, ahora yo soy el dios de la guerra. Y es cuando ocurren los desastres, las catástrofes que estamos viendo y que nos llevamos la mano a la cabeza. Por suerte, en Europa en general, el acceso a las armas es muy difícil, muy complicado y no se dan hasta donde yo puedo recordar. Es muy frecuente, quiero decir, tenemos casos recientes de bueno, pues una decepción. He cogido el cuchillo de cocina que tengo en mi casa y... Eso es violencia de género. Eso es violencia de género. Sí. La que tienes en casa. Sí, es el cuchillo, es coger el cuchillo, con una piedra si estás en el campo, estrangular, que es lo que tienes a mano realmente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Susana, además me dio la oportunidad, es la única vez que he hecho una conferencia sobre copycat killers y fue en el programa de Pamplona Negra, del Festival de Susana. Solo he hecho una vez esa conferencia y dejé claro una cosa respecto a España. Acceso a las armas, correcto. En España hay 4 o 5 casos muy conocidos de asesinos múltiples en un solo acto, asesinatos en masa. ¿Y cuál es el arma que utilizan? El arma de caza. Ahí esa es una de las grandes diferencias en el modus operandi. Por ejemplo, el crimen de Puerto Urraco, un crimen terrible, 2 hermanas inducen a sus hermanos a cometer una masacre, sin embargo utilizan las armas que tienen la licencia para utilizar. Entonces, ¿qué ocurre? En Estados Unidos, por ejemplo, hay 2 tipos de crímenes que se imitan mucho. Uno es el asesinato en masa por adolescentes en centros escolares o universitarios, que se denomina el síndrome de Amok. Y luego tenemos también una copia que es más, menos habitual, que es aquel asesino que trata de copiar de modo exacto el asesinato o los crímenes de alguien al que admira. Solo hay un caso puro, que es el caso de Heriberto Seda, que intentó imitar los crímenes de Zodiac. Entonces, quiero dejar clara una cosa que he investigado muchísimo, otros compañeros míos, incluso neurólogos y neurocientíficos con los que yo trabajo,
que consumir violencia, jugar a juegos violentos, ver series violentas no convierte a una persona en violenta, porque no te convierte en asesino. No, yo estoy de acuerdo con Paz. No. ¿Por qué? Primero, una cosa es la agresividad y otra cosa es la violencia, son dos cosas diferentes. La agresividad es una respuesta, es una conducta innata y es una respuesta automática ante una amenaza. De modo que todos, en un momento determinado, podemos ser agresivos. Pero la violencia es una conducta que se aprende, la violencia es cultural. ¿Qué ocurre? Que si tienes unos factores predisponentes, porque tienes rasgos de agresividad, porque has tenido una infancia disruptiva, porque eres una persona conflictiva, si le añades un factor externo, como puede ser jugar a cualquier juego, a Call of Duty, bueno, yo no conozco mucho estos juegos, y además consumes películas como Hostel, es un factor predisponente a que tú te puedas convertir en alguien más violento. Pero ojo, eso no te convierte en un asesino. No, yo llevo viendo series, películas y leyendo libros de novela negra, no recuerdo, de toda mi vida. Y ya te digo, ni robar en una tienda, o sea, nada de nada. Es distinguir la realidad de la ficción, jugar con tu mente y con la mente de lo que estás viendo. Y ya, de personalidad, ya está, sí. Algún tipo de trastorno mental. Exacto. Por eso digo que tiene que haber unos factores predisponentes endógenos que ya tiene el propio individuo innatos, que si les añades una serie de factores exógenos, eso es un cóctel. Una levadura y eso crezca sin remedio ninguno. Además. No nos queda mucho tiempo. Además, estaría un rato largo charlando con vosotras, pero está bien, desde vuestro punto de vista, desde la literatura, desde la ficción y desde la investigación, desde la ciencia, responder a esa pregunta: ¿por qué matamos? ¿Por qué matamos? ¿Por qué seguimos matando de esa manera? ¿Habéis alcanzado algún sitio? Dinero, poder, sexo y amor, es lo que dicen los expertos que son las causas. Yo creo que en todas mis novelas uno de esos o varios es el factor desencadenante, porque sin duda es el más poderoso. Yo añadiría también el miedo. Es por lo que vivimos también, sí, eso es, efectivamente. Añadiría el miedo, la gente que puede llegar a matar por miedo a perder lo que tenga, aunque no sea una amenaza real, puede ser una amenaza que ella piensa o él piensa que existe y puede matar por miedo, pero desde luego poder, dinero, sexo, amor y odio. Exacto. Somos Homo sapiens, somos seres emocionales. Las emociones pueden cambiar nuestra perspectiva, las emociones pueden hacer que cambiemos. Yo puedo ser una persona súper amorosa porque sigo con mi marido, pero mañana a lo mejor le veo con una pelirroja y es su último día. Y yo ahora mismo diría, perdonad, pero yo sería incapaz de hacer daño a nadie. Ojo, hasta que no estás en una situación. Por eso muchas veces cuando dicen, es que yo si me pasara esto reaccionaría así, no estoy de acuerdo. Como seres emocionales y racionales que somos, y el problema es que muchas personas son mucho más emocionales que racionales, y de ahí esos impulsos y esa incapacidad a controlar determinadas reacciones, no sabes cómo vas a reaccionar, pero las razones que ha dicho Susana estoy completamente de acuerdo. Y ojo, que son diferentes en hombres y mujeres. Hombres, sobre todo, poder, control, humillación, sexo y sadismo hacia la mujer. Mujeres, más primario todo. Es mucho más biológico, correcto. Las mujeres son más emocionales, odio, venganza, celos y envidia. No sé si nos quedamos más tranquilos o más intranquilos. Hemos pasado un buen rato, desde luego. Susana Paz, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Que disfrute la audiencia, que vais a tener un ratito como hemos disfrutado nosotros en esta charla. Hoy nos hemos salido de los casos truculentos, más serios, para ponerle no me gusta decir una sonrisa a los crímenes, pero sí al menos rebajar un poco, porque hemos hablado más de ficción que de realidad, gracias a Dios. Que disfrutéis vuestra estancia, gracias. Muchísimas gracias. Mil gracias. No tenemos tiempo para más, pero la semana que viene volvemos de nuevo aquí con Gabinete de Investigación. Les espero.